En el primer capítulo de la carta que Pablo le escribe a los filipenses, existe un texto realmente maravilloso, el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol con respecto a la muerte, que para él era ganancia? Es más, en el verso 23 luego él añade, teniendo deseos de partir con Cristo. ¿Qué tiene que ver con el resto de la enseñanza bíblica en relación a qué ocurre cuando una persona muere? ¿Qué ocurre después de la muerte? Extrañamente, muchos cristianos ocupan la palabra partir para referirse cuando una persona descansa en el Señor, que su memoria puesta en olvido y sus sentimientos mueren junto con Él. Partir necesariamente significa que la persona continúa viviendo, pero en un estado diferente. ¿Tiene esto que ver con la enseñanza bíblica? ¿Será que el apóstol se está contradiciendo incluso con sus propios escritos a otras iglesias que es, que es muy claro en relación al estado de los muertos? Bueno, esto es lo que vamos a estar estudiando. Por supuesto que hay una aplicación, una enseñanza práctica para nuestra vida. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos. Un cariñoso saludo, queridos amigos. Muchas gracias por estar acompañándonos en el capítulo del día de hoy, de esta semana, donde ya estamos estudiando la lección número 3 de las cartas que Pablo escribe tanto a los filipenses como a los colosenses. En los capítulos anteriores se nos había quedado algo en el tintero y queremos invitarte, mira, aquí está apareciendo aquí abajito la página o el canal de YouTube de Esperanza TV. Aparece en las redes sociales, está en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y por supuesto también la página web de Esperanza TV. Esperanza TV es el canal de la Iglesia Adventista de habla hispana para todo Norteamérica. Está diseñado, está produciendo material desde Canadá, desde los Estados Unidos, por supuesto, para todos nuestros amigos, para todas nuestras iglesias y amigos que también nos pueden acompañar. Así que te invito a que te suscribas, a que nos acompañes también en aquella plataforma. Es más, yo te quiero invitar para que también revises allí un capítulo muy especial, un programa que todas las semanas se está emitiendo que tiene que ver con el repaso de la escuela sabática. Allí no estoy solo, me acompañan pastores también de la Iglesia Adventista aquí en Canadá, ya que estos 3 meses, este trimestre, juntos vamos a estar compartiendo a través de la plataforma Esperanza TV. Suscríbete, hazte allí seguidor de las redes sociales en Instagram, en YouTube y en Facebook, porque ahí encontramos materiales realmente maravillosos, música, himnos, cantos antiguos, pero que están remasterizados, están hechos de una forma con mucho cariño para que podamos ahí estar siendo apoyados en nuestra adoración, en los cultos personales, en el culto familiar, en los grupos pequeños, en el templo, etcétera. Así que te invito para que seas parte de la hermosa familia que Esperanza TV tiene aquí en Norteamérica y que por supuesto, si tú estás fuera de Norteamérica, estás cordialmente invitado a ser parte de nuestra familia hispana adventista. Muy bien, queremos también saludar a nuestros amigos que semana tras semana nos están escribiendo. Muchas gracias por sus sugerencias, observaciones, sus saludos, sus pedidos de oración. Eres libre ahí para escribirnos cualquier cosa. Estamos leyendo, estamos orando, por supuesto, todos los comentarios que nos hacen llegar nuestros amigos. El día de hoy o esta semana estamos estudiando básicamente el capítulo 1 a partir del verso 19 en adelante hasta el verso 30, terminando el capítulo 1. Antes de abrir la palabra de Dios, te invito, por supuesto, a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos porque una semana más podemos abrir tu palabra, estudiar juntos y poder deleitarnos, Señor, en la palabra viva que es la Biblia. Bendícenos, danos tu Santo Espíritu en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A partir del verso 19, el apóstol Pablo comienza a entrar en una temática bastante particular.
Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es muy importante entender el verso 19 que nos está introduciendo y dándonos el contexto. El apóstol Pablo, como veíamos la lección número 1, sabía que su caso era débil o que las acusaciones por las cuales él iba a ser juzgado eran débiles. No tenían sustento como para que su sentencia fuera desfavorable y terminar muerto después de su prisión. Su optimismo, su fe no viene de la seguridad que tal vez el caso le daba. Ya hemos mencionado que la seguridad de Pablo está en Cristo Jesús, está en la oportunidad que el discernimiento le da de ver las situaciones negativas como la oportunidad para poder proclamar el Evangelio y para ser también un modelo a seguir por parte de los hermanos de las iglesias. El hecho de que él diga que en Cristo Jesús esto resultará en mi liberación, a él lo proyecta para hablar acerca de la muerte. Él no se lamenta hablando de la muerte como el final de este encarcelamiento o juicio, sino que él lo considera como cualquier ser humano la posibilidad que todos tenemos en cualquier momento de cerrar nuestros ojos y descansar en el Señor. Pero aún así el apóstol Pablo esta situación no la toma como un aspecto catastrófico, sino como parte del proceso que el ser humano tiene que experimentar. La muerte no es parte de la vida es dada por Dios en cada momento, en cada día de nuestra existencia. La muerte es un agente externo al plan divino, pero es una realidad en el ser humano. El apóstol Pablo, por lo tanto, es muy importante entender este contexto que para él el enjuiciamiento, la sentencia que le vayan a dar, no necesariamente termina con la muerte. La muerte para él incluso es la oportunidad para que su testimonio perdure a través de las generaciones de la iglesia cristiana. El siguiente verso, el verso 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahí está la diferencia. ¿Se imagina si Pablo hubiese estado temeroso a la sentencia final? Automáticamente él tendría temor a la muerte. No estamos diciendo que la muerte no es dolorosa. No estamos diciendo que la muerte trae o que no trae al ser humano cicatrices, dolor. La separación afectiva, la separación temporal de nuestros seres amados que descansan en el Señor, por supuesto que producen en el corazón humano, producen ciertas emociones y reacciones. Pero el apóstol aquí está señalando que la muerte, si bien es una realidad en él como ser humano, ya sea que él tenga que morir o continuar viviendo, su propósito tiene que ser para glorificar el nombre de Dios, para que Cristo sea exaltado. Y aquí es donde él viene con este verso maravilloso que todos nosotros hemos leído y escuchado alguna vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces este es el contexto. No significa que la muerte es más deseada por Pablo que continuar viviendo. No significa que Pablo se está resignando a que al estar preso, inevitablemente su sentencia dictatorial va a ser morir o la muerte. Da la impresión de que este texto está hablando de un prisionero que no tiene otro camino que la muerte y por lo tanto para intentar animar a las personas dice, bueno, si sigo viviendo es por Cristo, pero si llego a morir, entonces para mí es ganancia. No, el apóstol acaba de aclarar de que él no va a morir o cree firmemente de que él no va a morir por causa del juicio que le están haciendo. Es más, posteriormente, él les declara a los filipenses el deseo de volver a verlos, la intención de salir de esa prisión, de ser absuelto de las acusaciones y poder continuar. Pero él dice,
Pero en la vida del cristiano, en cualquier momento estamos sujetos a que la vida sea interrumpida por la muerte. ¿Cuál va a ser la actitud al momento de afrontar la muerte? ¿Cómo debiéramos nosotros contemplar las palabras, asimilarlas cuando él dice del apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia? Y aquí viene la pregunta que al leer el verso 23, muchas veces podemos confundirnos, porque en el verso 23 él dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Bueno, vamos a leer el 22. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo da la impresión que se pone en una situación en donde tiene que elegir entre la vida, entre vivir o morir, entre testificar, predicar en vida o que muchas veces la muerte es ganancia para el Hijo fiel de Dios porque testifica para otros acerca de la resurrección, acerca del amor, de la misericordia de Dios, acerca del tiempo del fin. Entonces da la impresión que Pablo ahora está entre la espada y la pared, entre dos opciones, y él dice, no sé qué elegir. Y en el verso 23 entonces, ahora sí leemos, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, ambas cosas claramente para mí tienen un propósito de poder testificar de Cristo Jesús. Y aquí es donde viene a la mitad del verso 23. Esta frase interesante que dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Recordemos el contexto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir y morir. Entonces, ¿será que el apóstol ahora está diciendo, bueno, para mí es mejor morir? ¿Por qué? Porque partir con Cristo es lo mejor. Y aquí es donde viene, tal vez, al sentido común o a primera impresión, entender de que Pablo está diciendo que cuando una persona se muere, se va inmediatamente con Cristo. ¿Tiene este algún sentido? ¿Tiene esta simple lectura del verso 23 algún sentido, alguna coherencia con el resto de las escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Allá en el Antiguo Testamento encontramos que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido y sus sentimientos fenecieron, mueren también con ellos. Que el cuerpo vuelve al polvo y que el alma, el espíritu vuelve a Dios, pero la palabra alma o espíritu habla de aquel aliento de vida, no un ser que vuelve a Dios. Muy claras son las palabras de Jesús en relación a la hija de Jairo y al mismo Lázaro, que la muerte de ellos era un sueño, estaban durmiendo. Y así como tú y yo dormimos y nos abstraemos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, así también los muertos nada saben. El mismo apóstol Pablo, cuando en Tesalonicenses menciona acerca de los que duermen en el Señor, despertarán. No obstante, los que estemos vivos seremos arrebatados, ahí en Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante. ¿Te imaginas, hipotéticamente, si Lázaro hubiese estado esos 4 días en que estuvo muerto, hubiese estado en el cielo? Tal vez él contento, feliz, tranquilo, en un paraíso. Y al cuarto día le tocan el hombro y le dicen, Lázaro, tienes que volver. Jesús te va a resucitar. Y Lázaro tal vez tendría que haber dicho, pero ¿por qué a mí? Yo estoy en este lugar maravilloso, el cielo. ¿Por qué yo tengo que volver? Y te imaginas que la resurrección para Lázaro se hubiese transformado en un castigo más que en una bendición como lo fue. El mismo Señor Jesús, cuando a María le dice, no me toques porque aún no he ido a mi Padre. Ahí en Juan capítulo 20, Jesús tuvo que resucitar primero en cuerpo glorificado para ascender al cielo, ir al Padre. Por eso María le dice, no me toques porque aún no he ido. Jesús teniendo todo el poder, cuando murió y estuvo en la tumba ese día de reposo, el día sábado, él podría haber ido sin un cuerpo, haber ido al Padre, pero no lo hace, porque para ir al Padre, él tenía que resucitar el primer día de la semana, el día domingo. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 1, verso 23 dice que él desea entonces, teniendo deseo de partir y estar con Cristo?
Bueno, el primer punto ya lo destacamos y tiene que ver el contexto. La primera respuesta o el primer punto que nos ayuda a entender el escrito de Pablo es el contexto. El deseo de partir con Cristo no está sometido a que Él no tiene otra salida que la sentencia de muerte. No, Él sabe, Él siente de que Él no va a morir después de la sentencia que el juicio en Roma le va a traer. Por lo tanto, Él no está conectando la inminente muerte que probablemente iba a vivir ahí en la cárcel, producto de la sentencia, con pasar a una mejor vida con Cristo. Eso no es así. Esta declaración no está sujeta a que Pablo está inminentemente a sufrir la muerte. No. Recuerda el verso 19. Yo sé que voy a ser librado de esto. Por lo tanto, él no está escribiendo sometido bajo la presión de que le quedan pocos días de vida. Él no ve, su declaración no está presionada por el efecto que la muerte produce en el ser humano. Después Pablo usa una preposición, que es la preposición con, partir con Cristo. Permíteme leer, son bastantes, Pablo ocupa mucho, pero permíteme leer solamente algunos y voy a hacer énfasis en la preposición con. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso lo dice en Romanos capítulo 6, verso 8. Nuevamente, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Fíjate que esta preposición tiene un significado muy particular porque Pablo dice si morimos con Cristo. Él no se está refiriendo a la literalidad de la preposición, junto a, con. Es decir, no necesitamos ser clavados en la cruz con Cristo, sino que aquí hay un simbolismo de unidad y de comunión, de ser partícipe o copartícipe con Cristo. Otro texto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Cómo Dios no nos dará con Él? Es decir, aquí hay una afiliación, hay una unidad, hay un vínculo maravilloso que nos une con Cristo, es decir, e incluso nos hace partícipes de. Otro texto, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Interesante. En Corintios Pablo, el mismo Pablo que escribe esto, ¿no? Dice que nos resucitará con Jesús. Jesús ya resucitó, pero ese con no nos sitúa en el lugar y en el tiempo en que Jesús resucitó, sino que esa experiencia de Cristo allá en el pasado, ese con, la preposición, nos vincula a una experiencia que es nuestra, que está ahora en tu tiempo, en tu situación, pero ahora nos vincula con Cristo. Es decir, morir con Cristo, resucitar con Cristo. Llama la atención que en otros textos bíblicos también se ocupa la preposición en Cristo, especialmente en la carta a Efesios, a los Efesios. Pero aquí se ocupa la preposición con. Otros textos más. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses capítulo 2, verso 13. Ese con Él, con Jesús, con Cristo, es para ser partícipes de lo que Jesús nos da, ser partícipe del proceso de redención. Fíjate, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Resultado, Cristo nos da vida. Por lo tanto, con Él, con morir con Él, ser sepultados con Él, ser resucitados con Él, significa que nosotros, cuando tomamos decisiones espirituales,
decisiones por Cristo, somos copartícipes de la experiencia redentora de Cristo Jesús en favor nuestro. Por eso en el capítulo 6 de Romanos, cuando Pablo habla del bautismo, es decir, una experiencia redentora, una vivencia del ser humano, del Hijo de Dios que le acepta, él dice que nosotros morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo, pero nacemos una nueva vida en la resurrección con Cristo. Es decir, aquí con esta preposición el apóstol está vinculando la experiencia de Cristo y sus beneficios a nuestra vida. Entonces, y la verdad que son muchísimos, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y ahí habla de los beneficios. Interesante cómo una pequeña partícula llamada gramaticalmente preposición le da un sentido especial al texto. En otras palabras, esta preposición se antepone a este maravilloso sustantivo propio que es Cristo o Él, ¿no? Para vincularnos en unión que tenemos con Cristo, en la unión que tenemos con Cristo. Por lo tanto, ahí en Filipenses capítulo 1, verso 23, el deseo de partir con Cristo, ese partir entre comillas, es el deseo de Pablo de vivir o de morir, y en este caso de morir si le tocara morir, si en esas eventualidades de la naturaleza humana le toca la muerte, no por la sentencia del juicio. Entonces él dice, tiene que ser con Cristo. Es decir, esa muerte eventual que el ser humano tiene que enfrentar, tiene que ser en la unión y la experiencia que Cristo tuvo al morir, en humildad, aceptando la voluntad del Padre y entendiendo que la muerte de Cristo, así como la muerte de un hijo de Dios, de una hija de Dios, es para que el nombre de Dios sea glorificado. El deseo de Pablo de partir y estar con Cristo se refiere a su entrada en comunión con los sufrimientos y la muerte de Cristo en favor del Evangelio. Es decir, en otras palabras, el deseo, podríamos reinterpretar el texto, el deseo de Pablo es entrar en sintonía para que si su muerte pueda ser en sintonía y armonía con la muerte de Cristo Jesús en beneficio del Evangelio. Pablo considera que este resultado sería mucho mejor en el sentido de que le permitiría identificarse plenamente con Cristo, como él después lo dice. Él necesita expresar esto para dar como ejemplo también de que cuán importante es vincularnos diariamente con Cristo para que estas situaciones adversas, terribles que le ocurren al ser humano, como la misma muerte, las pruebas, las dificultades, nosotros podamos identificarnos con Cristo y que ese sea nuestro deseo. Por lo tanto, partir con Cristo no significa morir e ir hacia el cielo con Cristo donde Él está. Pablo está diciendo que partir con Cristo significa entrar, él desea entrar en armonía a los beneficios, identificándose con la misma muerte de Cristo Jesús. Pero en el verso 25 y 26, Pablo manifiesta la preocupación. Por un lado manifiesta la confianza de que sus padecimientos son con Jesús, con Cristo, pero también manifiesta el deseo de seguir entre su iglesia. Él ahora entra a partir del verso 25-26 a mostrar la realidad, pero es necesario que yo continúe entre vosotros. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Es interesante que Pablo ahora les pide que se mantengan firmes, unidos en la verdad del Evangelio, en la verdad doctrinal. Cuán importante es la unidad para la iglesia. Cuando no existe la unidad es porque existe un problema espiritual. Adán y Eva desconfían de Dios, confían más en la palabra de la serpiente. Ese es un problema espiritual. Cuando el reino de Dios
estaba gobernado por David, por Salomón. Había bendición dentro del pueblo de Dios. Pero cuando éste se divide en el reino del norte, en el reino del sur, idolatría, paganismo, y el pueblo se aleja de Dios hasta que son destruidos. ¿Recuerdas cuando los mismos discípulos estaban desunidos peleando quién iba a ser el mayor? Que cuando deberían haber estado recibiendo al primer día de la semana, ese domingo de resurrección a Cristo, ahí en el jardín, en la tumba, ellos estaban escondidos. La iglesia de Dios en los tiempos apostólicos, cuando estaba unida, unánime, el evangelio progresaba. El evangelio era predicado y muchos se entregaban a Cristo Jesús. Pero cuando hubo disensión por problemas, por ejemplo, por la circuncisión, la iglesia tuvo que reunirse, la iglesia tuvo que tener un concilio, una asamblea y tomar decisiones en favor de la unidad. Y es así como hoy en día cada uno de nosotros también nos vemos enfrentados a los mismos desafíos, porque el enemigo sabe cómo neutralizar y atacar hoy en día a la iglesia a través de las ideologías, ideas, a través de conceptos errados. Por esa razón el apóstol les dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Le llama un combate, le llama un conflicto. Y precisamente el conflicto entre el bien y el mal, precisamente este conflicto en donde tú y yo estamos involucrados, se trata de mantenernos firmes, enraizados en la doctrina, en la palabra de Dios, en el Evangelio. Así como el apóstol Pedro dice, debemos dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Cuán importante es entender de que nutrirnos diariamente de la palabra de Dios, de ir comprendiendo, estudiando todos los días la palabra de Dios, nos va a ayudar a mantener la unidad del pueblo de Dios. El apóstol Pablo enfatiza dos aspectos de la unidad. La unidad espiritual, pero también la unidad a través de la fe del Evangelio. La unidad espiritual es cuando dejamos de lado el orgullo y permitimos en humildad que el Espíritu Santo trabaje en los miembros de la iglesia. Y la unidad a través de la fe del Evangelio. Es a través de lo que hemos creído, sostenemos y predicamos. En ambos el Espíritu Santo es muy importante, en ambos énfasis. Pablo continúa en el verso 29 y 30 enfatizando cuán importante es defender lo que creemos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo aquí está no solo animando, sino diciéndole a la iglesia que los padecimientos por defender el Evangelio, por predicar el Evangelio, son parte de la vida del cristiano, pero son parte de lo que Dios también nos pide y que pasemos por estas situaciones. Cuán fácil es ceder a la presión cuando muchas veces tenemos que defender la verdad de Dios y tiene que ser unidos como iglesia. Lo peor es cuando la iglesia está desunida porque la palabra de Dios no surte efecto cuando la predicamos. Por esa razón en Juan capítulo 17 el Señor en su oración pide, Padre, te ruego que sean uno así como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me enviaste, para que tengan vida y tengan vida en abundancia. La unidad de la iglesia es un punto muy importante para la proclamación del Evangelio. Elena de White menciona, ese tiempo ha llegado plenamente. Las multitudes no desean la verdad bíblica, porque interfiere con los deseos del corazón pecaminoso y amante del mundo. Y Satanás proporciona los engaños que ellos aman. Pero Dios tendrá un pueblo sobre la tierra para mantener la Biblia y solo la Biblia como el estandarte de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Y ese pueblo, querido amigo, eres tú, soy yo, somos nosotros. ¿Cuán importante es entonces la unidad en el tiempo del fin de la iglesia de Dios? La falta de fidelidad a Dios, el problema espiritual,
La falta de fidelidad a la Biblia, ya sean como individuos, como familia, como iglesia, conduce a la desunión. Y la desunión en la Biblia es síntoma de un problema espiritual. Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros es clamar por la unidad, pero a la vez por el Espíritu Santo. Abandonar el orgullo para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones. Y permíteme terminar con este texto que dice de Ellen White: cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, apostólica, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, el Espíritu de Cristo lo hizo uno. Este es el fruto de permanecer en Cristo. Hasta que Dios obre por su pueblo, no verán que la subordinación a Dios es la única seguridad para toda alma. Su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a una unidad que aún no se ha realizado, porque todos los que son asimilados con Cristo estarán en armonía unos con otros, y el Espíritu Santo creará la unidad entre ellos. Nuestras diferencias y desuniones deshonran a Dios, y que es la invención de mentes no santificadas lo que fomentaría un estado de desunión. Como iglesia necesitamos orar por esa unidad, para que el Espíritu Santo descienda, no solamente como lo hizo con la iglesia apostólica, sino que se manifieste aún con mayor poder. Solamente para que Cristo sea honrado, para que el Evangelio sea predicado y entonces venga el fin, para que muchas personas conozcan de Cristo Jesús y para que tú y yo tengamos el privilegio de ser instrumento de salvación en manos de Cristo Jesús para otras personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.